poder llegarnos a ustedes a través del mensaje de la palabra de Dios. Bendecidos cada uno de ustedes, los que se van a conectar en este día, los que posteriormente estarán escuchando el mensaje. Que Dios los bendiga grandemente. Y sin más preámbulo, me gustaría de que entráramos a la palabra de esta tarde. Pero antes vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos en cuanto les sea posible y vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, una vez más, oh Dios, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder compartir el mensaje de tu palabra. Edifica cada vida, cada persona que va a escucharlo, que reciba bendición. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo tome control de mis pensamientos, de mis emociones, y que sea tu Espíritu poniendo palabras de sabiduría, poniendo gracia en mí, para que tu palabra sea dada, oh Dios, con esa quietud, con ese bálsamo, para lo cual va a ser enviada. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, los que están en sus hogares. Sé con cada uno de ellos. Y te pido, mi Dios, que permitas que los que van a escuchar el mensaje reciban la bendición tuya, la sanidad tuya, la fortaleza tuya, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, el tema del mensaje de esta tarde es la desobediencia a Dios trae consecuencias. Repito, la desobediencia a Dios trae consecuencias. Hoy vamos a hablar acerca de un hombre, y está en el libro de Jueces, capítulo 13. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Pero quisiera que trajera a usted a su memoria aquellos años, aquellos días, cuando usted iba a escuela dominical. Hermano Cristian Zavala, Dios lo bendiga, es un placer tenerle con nosotros. Entonces decíamos que aquellos años cuando estábamos en la escuela dominical, que estábamos fresquecitos en el Señor. Se nos contaban historias. ¿Se acuerda usted la historia de Jonás? Y así como la de Jonás estaba la de Sansón, ¿verdad? Y sobre Sansón vamos a hablar en esta tarde. La importancia que tiene esta historia es de que a través de los errores de Sansón, usted y yo podemos aprender algo. Y vamos a aprender algo. Vea, dice la palabra del Señor en el capítulo 14. Y descendió Sansón a Timnat y vio a una mujer, las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Entonces decía de que antes del nacimiento de Sansón, ya Dios había
apartado a este varón con el propósito que llegase a ser uno de los grandes líderes de su pueblo. Era un hombre que estaba complementado con muchas cosas. Era un hombre fuerte. Antes de que Sansón naciera, Dios vio que el pueblo de Israel habían vuelto a la desobediencia. Entonces Dios entrega a los israelitas a los filisteos. Los entrega para que los filisteos hicieran con ellos lo que quisieran por 40 años, hermano, que tuvieron que pasar el sufrimiento por desobedecer a Dios. Nace Sansón, Dios lo dota con virtudes, con poder, para la gloria de Dios, para bendición del pueblo. Pero el final de sus días fue completamente diferente. Porque Dios estaba con él, sí. Él fue el caudillo del pueblo de Israel. Defendió al pueblo. Pero al final de sus días, nadie hubiese creído que Sansón tuviese que pasar por unas circunstancias adversas. Sus enemigos lo convirtieron en un hombre ciego, se burlaron de él, se mofaron de él. De acuerdo al capítulo 16, versículo 25. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Sansón terminó sus días en esa manera? ¿En qué se equivocó Sansón? ¿Cuáles fueron los errores que cometió que lo llevaron a tener un triste final? Recordando nosotros que la desobediencia a Dios trae consecuencias. Pero antes de contestar esta pregunta, amados hermanos, hablemos primeramente de nuestra vida. Porque la historia de Sansón es muy parecida a la vida que muchos cristianos llevan hoy en día. Si usted se da cuenta o habrá escuchado, ¿cuántos cristianos están en una condición similar? Que sus padres le dicen: hijo, hija, piénsalo bien, no es cristiana, no es cristiano. ¿Y qué dice el hijo? Lo mismo que dijo Sansón. No escuchan el consejo de los padres. ¿Por qué? Porque lo que están buscando en la persona es la atracción. No razonan en que Dios determinó que los hijos de Dios no pueden relacionarse en una vida marital con los inconversos. Y se termina diciendo lo que dijo Sansón: escógeme esta mujer porque esta mujer me gusta. Hermana Gladys, Dios le bendiga. Hermana Wendy, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Entonces, lo que sucede es, amados hermanos, que nosotros tenemos que darnos cuenta, en Cristo Dios nos apartó. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que somos un pueblo santo, adquirido por Dios, real sacerdocio. Son los títulos que Dios nos ha otorgado a nosotros. En Cristo Dios nos apartó, nos hizo santo. ¿Qué significa santificarse? ¿Qué significa santo? Apartarse de. Pero en el diccionario griego dice santificarse. La palabra es agio, que significa separado moralmente, separado espiritualmente.
O sea, que nosotros, amados hermanos, tenemos que tomar el ejemplo, ver los errores de este hombre que Dios usó para la gloria de Dios. Pero Dios tuvo que apartarse de él porque este varón desobedeció los estatutos y los mandatos que Dios le había otorgado. ¿Cuántos jóvenes hay hoy en día que se unen a una persona, a una muchacha, simplemente por la atracción? La semana pasada les compartía eso, de los que van a la iglesia y fingen aceptar a Jesucristo para darle el gusto a la novia, para darle el gusto a los suegros y que los suegros se sientan orgullosos. ¡Ay, gloria a Dios porque mi yerno aceptó a Cristo! No, no aceptó a Cristo, aceptó lo que le convenía de la muchacha. Le voy a contar esto, permítame contarle esto. Una joven era líder de la iglesia, era líder, tenía tremendos talentos. ¿Y qué sucede? Que esta joven un día dijo, parece que Dios no tenía nada que hacer, porque Dios tuvo el tiempo para prohibir que los cristianos se unan con los inconversos. Y se desapareció, se fue. Allá con el tiempo, esta misma joven regresa y con lágrimas en los ojos expresó, verdaderamente Dios tenía razón. Dios busca el bienestar de nosotros, el bienestar de sus hijos. ¿Por qué? Porque este joven solamente había abusado de ella, había jugado con ella, la había seducido y después la había abandonado. A eso se expone el creyente cuando se entrega simplemente por la petición o solamente por la inquietud, porque la simpatía, por la atracción. A eso se expone el hombre, el cristiano, a ser juguete, a ser mofa de lo que el enemigo hace con cada uno de ellos. ¿Cuántos hombres, amados hermanos, han destruido sus hogares, sus familias, por el llamado de una mujer que no les pertenece, por la atracción de una mujer, y han tenido que pagar el precio caro por la desobediencia a Dios? Pero Dios, amados hermanos, no nos llamó a nosotros para que seamos el juguete de ninguna persona. Dios no nos llamó a eso. Vean, en el versículo 25 del capítulo 13 nos muestra de que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en el campamento de Dan entre Sora y Estaol. Sora significa depresión, Estaol significa reposo. Dios quiere manifestarse en su vida, hermano. Dios quiere manifestarse en ese momento de desesperación, donde los médicos le dicen, ya no hay más nada que hacer con su enfermedad. Usted ya no puede hacer nada. En esos momentos difíciles de la vida, en esos momentos Dios quiere manifestarse en usted. Pero también quiere manifestarse en esos momentos de quietud, donde hay tranquilidad, cuando ya pasó la marea alta, donde hay quietud en su vida. También en esos momentos el Señor quiere manifestarse en usted. Ahora, algo que debemos dejar bien claro en esta tarde, amados hermanos, es que la voluntad de Dios para su vida no es más que nosotros nos apartemos y santifiquemos. Que nos santifiquemos día tras día. La santificación, amados hermanos, es un proceso, no es algo que ya
se convirtió de la noche a la mañana. Es un proceso que conlleva tiempo, que conlleva dedicación, que conlleva entrega y fidelidad. El Señor dijo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Porque Dios se aparta, hermano. Dios se aparta. Cuando ve de que sus hijos no le obedecen, no le atienden, se rehúsan a seguir su voluntad, Dios se aparta. Sansón vivió esa experiencia. ¿Por qué? Se prostituyó. Después se contaminó cuando él tenía un llamado nazareo donde no podía ni siquiera beber sidra, ni vino, ni ningún elemento derivado de la uva. No podía jugar con los muertos. No podía él estar en medio de un lugar donde estuviera un muerto. Mas sin embargo, osó por jugar con Dios, contaminándose. La desobediencia a Dios trae consecuencias, amados. Estamos en este tiempo donde hay mucho cristiano que, conociendo la palabra, conociendo los estatutos de Dios, han preferido abandonar esa enseñanza de Dios y perder su respaldo por no perder la creencia de alguien. En Efesios, el Señor nos enseña de que en nuestra vida hay un propósito. Nuestra vida debe de ser un objeto de alabanza para la gloria de Dios. Que la manera en que usted vive, la manera en que usted se conduce, la manera en que usted sirve a Dios, sea para la gloria de Dios. Hay muchos hombres, muchos jóvenes que están viviendo apartados, no para santificación, sino apartados hacia el pecado, porque están desobedeciendo día tras día la voluntad de Dios. Y algunas ocasiones han sido fomentados cuando reciben la respuesta: pero Dios conoce su corazón. Claro que Dios conoce nuestro corazón, pero nosotros no hemos sido escogidos ni apartados para que nosotros volvamos nuevamente al fango. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de ayudar al prójimo, que sea para la gloria de Dios. Dios te bendiga, Marisol. Que sea para la gloria de Dios. Ayer tuve la oportunidad, o Dios me dio la oportunidad, de conocer a una persona que no sabía quién era, mas sin embargo Dios la usó para poder movilizar un proceso para sacar mi licencia aquí en este país, en Honduras. Y se me estaba poniendo difícil. Y Dios usó a esta persona. Y ella tuvo que hasta argumentar y discutir para que yo lograra ese propósito de tener mi licencia. O sea, estoy tocando esto porque aún en nuestra manera de servir a los demás, Dios es glorificado. Y nosotros debemos de darnos cuenta, hermanos, que a través de nuestra entrega, a través de nuestra separación de las cosas del mundo, la manifestación de Dios va a ser efectiva en su vida. Nosotros hemos leído literalmente el versículo que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Pero déjeme decirle que sin santidad
ningún cristiano puede ejercer poder ni autoridad. Ningún cristiano va a ejercer el poder que ha recibido, ni ejercer la autoridad que recibió de parte de Dios, si no vive en santidad. Por eso la santidad es indispensable, es un proceso que cuesta, sí cuesta, porque la carne está agotándonos a nosotros, impulsándonos para que nosotros caigamos en la tentación, y no solamente que probemos la tentación. Ahora sí, respondamos la pregunta que dejamos entre pausas. ¿En qué se equivocó Sansón? Y es necesario, porque de las equivocaciones de nosotros podemos aprender este día. Una de las equivocaciones fue el no atender el consejo de sus padres, como lo hacen muchos hoy en día. Llegan al extremo de decir, a mí no me importa si a mi familia le gusta, a mí no me importa si el pastor quiere, a mí no me importa si a fulano no le gusta, lo que importa es que a mí me gusta y con ella me voy a quedar. Y conociendo el propósito de Dios, traen la desgracia a sus vidas, porque son matrimonios que a la larga, tarde o temprano, van a sucumbir. ¿Por qué? Por la desobediencia a Dios. Esa es una de las equivocaciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, que usted y yo tenemos un espíritu de dominio propio. El espíritu que está en usted, el espíritu que está en todos los cristianos, es un espíritu de dominio propio, donde nadie le puede decir a usted, haz esto. Usted tiene la determinación de hacer o no hacer, obedecer o no obedecer. Y cuando caemos en la desobediencia, tenemos que estar conscientes de que vamos a tener consecuencias. La debilidad, amados hermanos, de carácter, no es razón para fallarle a Dios, porque Dios ha puesto un espíritu en cada uno de nosotros. La falta de carácter es falta de dominio propio. Su debilidad fue tan grande que afectó su carácter, como decía, que prefirió perder el respaldo de Dios en su vida por no perder los amorillos con una mujer. Y sucede, hermanos, sucede. Muchos varones bien plantados que han vivido esa experiencia, que Dios los ha tenido que recoger con pala, formarlos nuevamente, porque Satanás los dejó hechos pedazos, luciéndolos en la calle, burlándose, blasfemando el nombre de Dios. Y Dios, en su misericordia y en su promesa, los ha tenido que levantar y crear un nuevo ser, un nuevo hombre para su gloria y para su honra. Hermanos, la santificación cuesta, es un proceso paulatino, pero ese proceso tiene que llevar esfuerzo de cada uno de nosotros. Tenemos que meditar en la palabra, tenemos que ir a lo que dice el libro de Gálatas. Vea, tenemos que apartarnos de las obras de la carne, porque es triste, amados hermanos, es muy triste darnos cuenta de que todavía hay quienes piensan de que Dios solo come corazones, de que Dios
va a aceptar todas las desavenencias nuestras, de que Dios en Cristo Jesús está obligado a perdonarnos todo. Pero déjeme decirle de que Dios es amor, pero también es fuego consumador. Que Dios no acepta el que nosotros, habiendo sido apartados para su gloria y para su honra, estemos nuevamente como el cerdito, que usted lo saca, lo baña y lo pone en el suelo. ¿Hacia dónde corre el cerdito? Nuevamente al fango. ¿Se da cuenta? Y muchas veces nosotros venimos caminando nuestra vida cristiana así. Dios espera de nosotros, amados hermanos, que veamos lo que la palabra de Dios nos dice en Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted se alimenta de la palabra, si usted le pone rema a su alma, si usted medita en la palabra, en la ley de Jehová, va a ser diferente. Usted se va a ir santificando paulatinamente hasta alcanzar una santificación plena, como el apóstol Pablo demanda. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero requiere que nos limpiemos de todas esas desavenencias, que nos limpiemos de ese pecado en el cual hemos caído. Porque no estamos hablando aquí únicamente de la lascivia, del deseo carnal. Estamos hablando, amados hermanos, de todo aquello que es transgresión de la ley. Y transgresión de la ley es faltar a la voluntad de Dios. Dios quiere que cuando la gente vea que usted está en la congregación donde se reúne, Dios quiere escuchar de que la gente diga verdaderamente, ahí está Dios con esta gente. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Dios se aparta, amados hermanos. Dios se aparta. Se apartó de Sansón. Se apartó del rey Saúl. Hay congregaciones, y yo conozco un hermano, congregaciones donde hacen culto a Dios, glorifican a Dios, le cantan a Dios, y todo lo que hacen es en el nombre de Dios. Pero la presencia de Dios no está allí, porque donde hay divisiones, donde hay intransigencia, donde hay pecados ocultos, el Espíritu de Dios no puede obrar. Y siguen engañados de que lo que están haciendo lo están haciendo para Dios. Sí, pero Dios no está allí, porque Dios aborrece todo lo que se mueve, porque Dios no es separatista. Dios no hace acepción de personas. Dios se apartó de Saúl, del rey Saúl. Y hay pastores de que bla, 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 en el nombre de Jesús, sin darse cuenta de que el Espíritu de Dios se ha apartado de sus congregaciones, porque son congregaciones mediocres, porque el liderazgo ha fracasado. Dios se aparta, hermano. No vivamos así, en esa seguridad de que vivamos como vivamos. No, el Señor dice, sed santos como yo soy santo. Apártense de la mentira, apartémonos de el separatismo, apartémonos de el chisme, apartémonos de calumnia, apartémonos de estar oprimiendo al pueblo. Y enfatizo eso, hermano, porque me duele que entre más le sacan la leche a la ovejita, más quieren, pero no le dan pasto, no la alimentan, no se preocupan por ella, solamente quieren ver si la ovejita va a dar leche. ¿Cuántas botellas de leche para esta semana?
Dios se aparta porque Dios no está conforme. Son tibiezas. Son congregaciones tibias, y el Señor en Apocalipsis dice que la congregación, la iglesia tibia, la vomitará de su boca, y muchos cristianos están durmiendo en sus laureles creyendo que van al cielo, mas sin embargo su despertar va a ser en el infierno, porque la santificación requiere sacrificio, requiere trabajo, requiere entrega, amados hermanos. Sansón perdió todo, quedó imposibilitado. Lo perdió todo. Y eso es lo que sucede cuando el Hijo de Dios desobedece la voluntad de su Padre. La palabra nos enseña de que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Pero somos nosotros, como predicaba la semana pasada, los que vamos a cultivar una espada de doble filo para dársela al Espíritu. Somos nosotros los que vamos a alimentarnos de la palabra para que el mensaje de la palabra pueda transformar nuestra vida. Tiene que haber un cambio, hermanos. Necesitamos cambiar. Necesitamos darnos cuenta que la vida espiritual requiere santificación. Fuimos santos, hemos sido llamados santos, gloria a Dios. Hagamos mérito a ese nombre, a ese título, santo, y santifiquémonos paulatinamente en nuestra vida. Pero no puede ser un cristiano que tenga 20 años de estar sentado en una iglesia, en la silla de una iglesia, cuando su vida es un papalote, cuando su vida es incierta, cuando el testimonio que da no es válido, es ambiguo. Tenemos que darnos cuenta de eso, que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Los cristianos debemos ser cristianos sin dobleces. Pero lo que sucede es de que Satanás es astuto y nos engaña, haciéndonos creer de que usted y yo podemos vivir como se nos dé la gana. Total, hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y nos embabuca, porque nos dice, no te preocupes, a ti no te va a pasar nada. Tú eres hijo de Dios. Dios te ama. Dios no va a permitir que nada malo te suceda. Y nosotros, ¡pum!, caemos. Cuento una historia. Hace años había un varón que cada sábado armaba unos pachangones en su casa. Tremendos. Cada sábado. Era tiempo de evangelización. Pasaban los hermanos y le hablaban, hermano, está dando mal testimonio, hermano. Y él les decía, no se preocupe, hermano, mañana me reconcilio con Dios. Y así pasaba el tiempo, así. Cada sábado era un pachangón, con comida, con bebida y con baile. Hasta que llegó un día en que su mente se transversó. Fue a parar a la cárcel, de la cárcel al manicomio. Cuando fue en el tiempo de noviembre, que es frío, el hombre semidesnudo, lo encierra. En el tiempo de visita, se le hizo visita, pero en el tiempo de la visita, Dios traía su memoria a él. Entonces se le dijo, porque él decía, quiero salir para Navidad para estar con mi familia. Dicho y hecho. No se preocupe que para Navidad usted estará con su familia. Pero arregle sus cosas, porque su tiempo terminó.
La esposa quedaba acá, él era argentino. Dios tuvo que recogerlo para no dañar a muchos pueblos que quedaban. Fue a la iglesia, se despidió, pidió perdón a la congregación, lo llevaron al aeropuerto, llegó bien. Lo único que se supo, que cuando él llegó a su casa, había una mecedora en la sala, se sentó en la mecedora, vio hacia el cielo y ahí quedó. Dios, cuando un hijo le desobedece y lo pone en vergüenza, para beneficio de la grey, Dios mejor se lo lleva. ¿Por qué? Porque había agarrado la vida cristiana como un juguete. Y muchos cristianos, miren, el cristiano se ha visto por experiencia que el que está afuera termina sacando al que está dentro. Eso de que dice, no, yo lo voy a convencer, cuando nosotros nos casemos yo lo voy a convencer para que él venga a Cristo. No que dice él de que no me va a hacer de tropiezo en la iglesia. No que dice él de que está bien de que llevemos a los niños a escuela dominical. Pero cuando ya están casados, te arreglas y nos vamos a ir a pasear. Y ahí comienza el delirio. ¿Por qué? Porque el que está afuera, termina sacando al que está adentro. Y la razón es esta: no se puede unir el espíritu viviente del creyente y el espíritu muerto de un incrédulo sin Cristo. No se puede y no se debe. ¿Por qué? La desobediencia a Dios trae consecuencias. Amados hermanos, el mensaje es sencillo. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dejemos que sea Dios quien elija por nosotros. Escudriñemos la palabra, meditemos en la palabra. ¿Por qué? El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, nos da un ejemplo a que nosotros sigamos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En una casa hay vasos de honra, vasos de deshonra. El de deshonra se ensucia cada vez más, pero el de honra se purifica, se limpia, se santifica. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. ¿Qué le gustaría ser a usted? ¿Un vaso de honra o un vaso de deshonra? Usted medite, usted decida. Yo solamente puedo decirle, sigamos el consejo de Dios, obedezcamos la voluntad de Dios, santifiquemos nuestra vida, apartémonos del pecado día tras día, amados hermanos, para que nuestra vida sea una vida triunfante en el Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, tu palabra ha sido dada. Bendícela, oh Dios, en cada corazón recibido. Permite, oh Dios, que seamos oidores prácticos de ella. Y que, Padre, día tras día, procuremos, oh Dios, limpiar nuestra vida a través de tu palabra. Te bendigo, mi Señor, y te doy gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad. Gracias, mi Dios, por los que van a escuchar el mensaje. Señor, aunque sean 3, que sean 4, no importa la cantidad, lo que importa es que alguien se edifique, que alguien reciba el mensaje, Señor, de tu palabra. Gracias, mi Dios. Padre, te ruego por los hermanos que
están enfermos, están mal de salud. Una vez más, pongo en tus manos la vida de mi hermana Ana, allá en Texas, Señor. Te ruego por su proceso, fortalécele, ayúdala, mi Dios, para que no se quiebre, que se mantenga, Señor, que se mantenga, que confíe en que tú eres médico por excelencia y que tú tienes la última palabra, porque aún en medio de esa angustia, Señor, tú quieres manifestarte en su vida. Bendice, oh Dios, a cada una de las ancianas, Señor, la mamá de mi hermana Vilma. Padre, en tus manos está. Y gracias, Señor, por cada día que le permites estar entre nosotros. Ahora, oh Dios, yo te ruego de que tomes el control, Señor, que tú dirijas a los líderes de esta congregación, donde han subestimado al pueblo, mi Dios, donde los han abandonado, a que cada quien viva como quiera vivir. Sabemos que somos responsables ante ti, pero sabemos también, oh Dios, de que necesitamos de tu guía. Padre, una vez más, gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasen buenas tardes, amados hermanos, y que Dios los bendiga. El próximo domingo a las 3 de la tarde. Quiere seguirnos por YouTube o por Facebook, ahí están los mensajes para que usted pueda volverlos a escuchar, ¿verdad? Así de que si le dejan algo en su vida, compártanlos para que otras personas también los puedan escuchar. Dios los bendiga.